pues a donde entró el virus, va a ser inmune o resistente a la infección. Y si su mutación es heterogénea, pues digamos que va a tener un buen pronóstico porque sí se va a infectar, pero su progresión va a ser muy lenta. Entonces vamos a decir que estos correceptores son la puerta de entrada del virus hacia la célula. Los correceptores pues se embonan perfecto con su glicoproteína, los deja pasar y una vez que están dentro de la célula, la transcriptasa inversa va a transformar el RN viral en DNA. Y como ya se transformó, ya es un DNA, entonces va a viajar hacia el núcleo de la célula y ahí en el núcleo pues digamos que se va a integrar al núcleo de la célula para que el RNA, bueno, el DNA que ya se formó por la transcriptasa inversa pueda entrar al núcleo, necesita de un transporte y su transporte va a ser la integrasa. La integrasa lo va a meter al núcleo, una vez que esté en el núcleo, pues va a compensar la transcripción. Se van a formar estas cositas que son poliproteínas virales y RNA, que pues básicamente van a ser nuevas partículas virales que ya son infecciosas. Estas poliproteínas se van a, digamos, a unir entre ellas y se va a formar el virión. Va a salir y una vez maduro, pues va a ir a hacer lo mismo a todas las células a las que pueda alcanzar. Pues sí, una vez que ya tenemos esto, va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo esto constantemente para así tener el mayor número de copias pues, de partículas virales que ya sean capaces de infectar. Realmente el VIH es como un ninja porque todos diríamos, bueno, ok, se está replicando, está creciendo, pero ¿qué es lo que hace el sistema inmune? Pues él se trata de defender, pero el VIH no se lo permite porque pasa inadvertido. Pasa inadvertido, bueno, no exactamente inadvertido, pero es tan listo que va mutando. Entonces se van a generar anticuerpos neutralizantes para justo su glicoproteína, porque dicen, ah, bueno, si la glicoproteína es quien le va a permitir que entre a nuestras células, pues vamos a neutralizarla. Pero aun cuando ya está neutralizada, pues todas estas celulitas que ya están maduras siguen teniendo la capacidad de infectar. ¿Está neutralizada? Sí, pero son infecciosas. Entonces son fagocitadas por los macrófagos, pero el ciclo replicativo va a seguir y entonces los macrófagos se convierten en el reservorio del virus. Es decir, se van a seguir replicando y replicando y replicando. ¿Por qué? Porque aún tiene la capacidad infectiva. Y luego vamos a tener a los linfocitos TCD8, que ellos van a ser capaces de destruir a las células infectadas, pero van a disminuir su número al mismo tiempo que va disminuyendo los números de los linfocitos TCD4. Y entonces nos vamos a preguntar cómo es que se van a disminuir los linfocitos TCD4, pues porque una vez que el sistema inmune encuentra que esas celulitas están infectadas, pues lo que hace es pues destruirlas, ¿no? Se va a dar una citólisis y vamos a tener un agotamiento de los linfocitos TCD4, particularmente, o sea, vamos a agotar primero a los linfocitos TCD4 que se encuentran en el tejido linfoide asociados al intestino. Y una vez que ya se agotó a todos o a la mayoría de los linfocitos TCD4, también se va, pues digámoslo así, llevando consigo a los linfocitos TCD8. Y así es como surge el SIDA, porque son justo los linfocitos TCD8 que nos van a proteger como de todas estas infecciones súper raras, oportunistas, que por lo general no nos dan.
Entonces ya tenemos que el sistema inmune se está tratando de proteger, pero no puede porque el virus está actuando demasiado rápido. ¿Y cómo es que está actuando demasiado rápido? Pues porque este virus tiene la capacidad de mutar y de esta forma pues altera su antigenicidad. Una vez que mutó, pues entonces evita su eliminación por anticuerpos. Les decía que una vez que disminuyen las células, tanto linfocitos TCD4 como TCD8, es cuando va a empezar pues toda la pues todo el listado de enfermedades que se pueden dar por el SIDA. ¿Por qué? Porque pues son justamente estas células, en especial los linfocitos TCD4, que van a ser como los mensajeros, los anunciadores, que van a decir, ay, entró una bacteria o un virus al cuerpo, hay que atacarlo. Al no existir ya ellos o estar infectados, pues no pueden trabajar. Por tanto, no se activa el sistema inmune y pues ni los macrófagos ni los neutrófilos van a poder trabajar porque no hay alguien que les avise que el cuerpo está siendo atacado y pues entonces cualquier enfermedad es capaz de pues de atacar porque el sistema inmune no va a poder reaccionar de manera adecuada. ¿Tienen alguna duda hasta aquí o quieren que les repita algo? Todo. No, creo que no, todo No, bien. muchas gracias. Ok, esta tablita, bueno, esta gráfica solamente es como para que nos centremos en la línea verde. No, en la línea naranja y en la línea azul, discúlpenme, es que en otro modelito eran los colores distintos. La línea naranja nos va a marcar, pues digamos, el conteo de los linfocitos TCD4. Como cuando inicia la infección, pues vamos a tener un número adecuado o normal de linfocitos TCD4. Conforme va avanzando la infección, van a disminuir, va a haber un momento en el que se va a tener, por decirlo así, una meseta, que es cuando estamos en la infección crónica, y después va a seguir disminuyendo. Olvidé decirles que esta es una gráfica de la historia natural de pues el VIH, o sea, cómo se comportaría el virus en una persona que no tiene terapia antirretroviral, que se infectó, que nunca lo supo y que se enteró hasta que empezó con alguna enfermedad súper rara que le dio así de un día para otro porque a lo mejor fue asintomático por durante los primeros 10 años de la infección. Entonces, vamos a tener la línea naranja que va a ir disminuyendo con el paso del tiempo y después tenemos a la línea azul, que es, digamos, las copias de RNA del VIH que se van a ir produciendo. Evidentemente, cuando inicia la infección, pues es nulo, ¿no? No hay ninguna copia. Luego vamos a tener un punto muy alto en la infección primaria, que es cuando por lo general empiezan con un cuadro clínico similar a la mononucleosis, que es lo que vamos a ver ahorita. Después de 2, 3 semanas, a lo mucho 6 semanas, desaparecen los síntomas y dicen, no, pues quién sabe qué me habrá dado, pero no lo detectan, o sea, no detectan en este punto que fue VIH. Las copias de RNA van disminuyendo, ¿por qué? Por lo que les decía, las células infectadas van a ser pues atacadas por el mismo sistema inmunitario y va a haber un momento no que le vayan ganando al virus porque realmente no, pero van a lograr que se mantenga, ¿no? Que no haya como pues un incremento notorio. Pero conforme va pasando el tiempo, pues el sistema inmunitario va a dejar de funcionar y entonces el VIH empieza a replicarse a mayor velocidad. La infección primaria supone las primeras 12 semanas de la infección y a partir de, pues después de las 12 semanas, en algunos casos, la mayoría de los casos después del año, es cuando ya inicia la infección crónica
que es cuando por lo general no tenemos ningún síntoma. Al parecer, esa persona infectada no tiene nada, es sano, pero al acercarse a los 10 años, que es el pronóstico de vida de un paciente con VIH que no recibió terapia antirretroviral, pues empiezan a aumentar pues la replicación del virus y con ella todas las enfermedades oportunistas que pudiesen presentarse. ¿Por qué? Porque pues, el sistema inmune ya no es capaz de trabajar adecuadamente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, vamos a separarlo en infección primaria y en infección crónica. En la infección primaria vamos a tener que del 10 al 60% de los casos va a ser completamente asintomático, o sea, el paciente no va a sentir nada. Sí está infectado, sí va a tener un pico muy alto de copias de RNA viral del VIH, pero no va a sentir nada, no va a presentar absolutamente nada. Cuando sí se presenta, esta va a ser una infección, pues, sintomática y además va a ser aguda y autolimitada, que pues suele aparecer aproximadamente después de 2 semanas de que se dio el contacto. No es regla, pero suele pasar así, a las 2 semanas de que sucedió el contacto. ¿Por qué es autolimitada? Porque a las 3 semanas de que iniciaron los síntomas, estos van a desaparecer, como si nunca hubiese sucedido nada. Va a tener un cuadro similar a la mononucleosis porque va a presentar fiebre, faringitis y linfadenopatía no dolorosa. La fiebre va a ir entre 38 y 40 grados centígrados. La faringitis, pues lo único que vamos a observar es la faringe con eritema. No va a haber ningún otro síntoma, en ningún otro signo tampoco. Y en la linfadenopatía no dolorosa, pues se va a encontrar en ganglios cervicales y axilares. Otros signos y síntomas que podemos encontrar en esta etapa, que les recuerdo, son las primeras, o sea, puede suceder dentro de las primeras 12 semanas, eso se le considera infección primaria, pero por lo general sucede a la segunda semana del contacto. En este tiempo también podemos encontrar erupción cutánea, que pues suele aparecer a las 72 horas de que inició la fiebre, es decir, se acompaña de todo lo que ya dijimos: fiebre, linfadenopatía, faringitis y erupción. No causa prurito, no es dolorosa, solamente tiene máculas rojas y suele persistir durante 5 días, después desaparece como si no hubiese sucedido nada. Va a afectar principalmente cara, cuello y tórax. También podemos encontrar mialgia, artralgia, diarrea, anorexia. ¿Por qué? Porque quedamos que primero se va a agotar a todas las células que están asociados a tejidos linfoide del intestino. Ahí se va a dar pues la replicación en este momento, está afectando a los intestinos. Causa diarrea, causa anorexia. Puede o no que el paciente pierda peso, va a tener náuseas, además va a presentar cefalea retroorbitaria. Y algo importantísimo es que, ok, sí, nuestro paciente va a llegar: doctor, es que mire que empecé con fiebre, con linfadenopatía, con faringitis. Ok, y vamos a decir, a lo mejor es un cuadro de mononucleosis, pero los signos de la garganta no coinciden con una mononucleosis. Y no tenemos ningún otro dato, entonces vamos a decir, no, pues quién sabe qué sea, ¿no? Pero nos dice, y aparte he tenido varias aftas en los carrillos o en la lengua, y fíjese que me ha dolido al hacer del baño y no sé qué, ¿no? Pues entonces vamos a hacer una exploración pues más profunda y vamos a encontrar ulceraciones mucocutáneas. Este es un dato muy importante porque nos puede dar, o bueno, nos puede hacer sospechar de una infección en una infección primaria por VIH, cuando estas úlceras pues son persistentes o le han salido con mayor frecuencia en el último tiempo sin razón aparente.
que pueden ser úlceras orales, anales, en el pene y en el esófago. Lo más normal es que sean úlceras orales, pero son, pues digamos, aparecen con frecuencia. El diagnóstico diferencial en este momento, con todos estos datos y que tengan factores de riesgo que nos comentó Aileen y demás, pues vamos a pensar en un virus del herpes simple, en una sífilis y claro, en un VIH, pero el problema con el VIH es que pues no suele detectarse en la fase de infección primaria. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O quieren que repita algo? No, bueno, No, todo por lo bien. menos creo que yo no. Todo bien. Ok, seguimos en la infección primaria y vamos a tener casos raros que se presentan, que digamos que en un inicio, es decir, en la segunda semana del contacto, no tuvieron esta parte del cuadro similar a la mononucleosis, tampoco presentaron ulceración mucocutánea, pero así de la nada llegan con encefalitis o con presentación de síndrome de Guillain-Barré, con mononeuritis, con algunas enfermedades oportunistas, que esto suele ser, pues digamos, extraño, porque en este momento el conteo de los linfocitos TCD4, 3CD8, es decir, el sistema inmune sigue funcionando adecuadamente, pero pues les digo, hay casos extraños en los que se presentan enfermedades oportunistas como la candidiasis oral, que es lo que vemos en este momento, o esofágica, neumonía por Pneumocystis jirovesi, toxoplasmosis o infección por citomegalovirus. Como les comentaba, en este momento, pues es el momento de la infección, o sea, hablando de infección primaria e infección crónica, en el que el número de copias de RNA viral por mililitro es más alto, es decir, es el punto más alto en estos dos momentos, pero no se van a encontrar anticuerpos contra VIH. Y ese es el motivo por el cual casi nunca se detecta la enfermedad pues en esta fase. Y ya pasando a lo que es la infección crónica, en este momento es cuando el conteo de células de linfocitos TCD4 ya va disminuyendo, pero aún no llegamos a SIDA, todavía no tenemos menos de 200 TCD4 por microlitro y no tenemos ninguna condición definitoria de SIDA. Es decir, están como que a un paso, pero no llegan, pero como que ya están poniéndose mal. Ya llevan más de 3 años con la infección con VIH y muy probablemente no se han tratado con tratamiento antirretroviral. Y aquí es cuando encontramos la linfadenopatía generalizada frecuente, que pues dura de 3 a 6 meses, se quita un ratito y vuelve a aparecer de 3 a 6 meses, es persistente, generalizada. Ya no solamente tenemos la linfadenopatía en cervicales, lo podemos encontrar en algún otro lugar. El paciente pues ya se encuentra con fatiga, con sudoración, con pérdida de peso. Además vamos a tener condiciones no definitorias del SIDA, como la candidiasis vaginal persistente, la leucoplasia vellosa oral, el herpes zóster, neuropatía periférica, pues son las que se presentan con mayor frecuencia. Les dejé más, pero esas son las que se presentan con mayor frecuencia. Y pues en esta imagen lo que vemos es, ay, perdón, es una leucoplasia oral en un paciente que ya lleva no se sabe realmente, pero se lleva aproximadamente 3 años con la infección sin tratamiento con antirretrovirales. Y ahora sí ya pasamos al SIDA. Como nos había dicho Aileen, vamos a decir que una persona tiene SIDA hasta que su recuento de células CD4 es menor a 200 células por microlitro
o la presencia de cualquier condición definitoria de SIDA, que se los voy a mostrar ahorita. Podemos decir que tiene una infección avanzada, o sea, tiene SIDA y tiene una infección avanzada cuando su recuento de células CD4 es menor a 50 células por microlitro, y en casos muy extraños, una persona con SIDA puede dejar de tener SIDA y pasar a tener solamente VIH cuando tiene una reconstitución inmunitaria, o en el caso de que sus células pues siempre se mantuvieran un poquito arriba de 200 células por microlitro, pero desaparecen las condiciones definitorias por SIDA. Entonces, si un paciente con SIDA puede dejar de tener SIDA, sí, pero es muy raro que esto suceda. Les dejé las tablitas de todas las condiciones que definen el SIDA, pero dentro de pues de las enfermedades más características o que digamos se presentan con mayor frecuencia es la candidiasis de bronquios, tráquea o pulmones, la neumonía por Pneumocystis jirovecii, toxoplasmosis del cerebro, el síndrome de desgaste atribuido al VIH, la encefalopatía relacionada al VIH, el herpes simple, que pues van a tener úlceras crónicas, además de el sarcoma de Kaposi y pues el linfoma primario de cerebro. También podemos encontrar muchas otras enfermedades que pues van a definir que ya una persona tiene SIDA, pero las que les mencioné son las que se presentan pues con mayor frecuencia. ¿Tienen alguna duda de la fisiopatología hasta ahorita? No, todo bien, gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar con la parte de diagnóstico. Y bueno, en esta tabla les muestro cómo es ahora sí que el periodo de infección de un paciente. Entonces, en esta tabla podemos observar que está lo que existe, que se denomina como fase de eclipse o periodo de eclipse. Es decir, que cuando una persona, tras una exposición y una transmisión, llega un momento pues en la que el virus empieza como a replicar en la mucosa, en la submucosa, y eventualmente pues se drena hacia el tejido linforreticular, como ya nos explicaron nuestras compañeras, pero no va a ser detectable en el plasma aún. Entonces, en otras palabras, pues va a haber ARN viral en la sangre, pero pues no se va a poder detectar pues porque existe un límite de detección, como aparece en esa tabla. Se menciona que aproximadamente a partir de este periodo de fase de eclipse dura alrededor de 7 a 21 días post-infección. Entonces, a partir pues ya de los 20 días, pues ya se puede identificar aquellos anticuerpos contra el virus, y entre el periodo de eclipse y el periodo de, en el periodo aproximadamente, cuando ya se puede detectar los anticuerpos, esto se conoce como la fase aguda. Entonces, ¿por qué es importante, pues, diagnosticar a los pacientes que tienen VIH? Bueno, sonará un poco obvia la pregunta, pero pues nosotros, lo inicial es, pues, identificar a aquellas personas que se están pasando por esta infección aguda que les menciono, ya que, pues, es cuando más pueden aumentar lo que es la transmisión del virus, puesto que pueden ser por razones. Número uno, pues el número de, ahora sí que el número de carga viral en plasma pues es muy elevado, o pues la persona aún no tiene la presencia de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Entonces, por esto es importante pues diagnosticarlo entre más temprano posible. Se menciona que la concentración de ARN de 1 a 5 copias por mililitro en el plasma, ahí ya se pueden utilizar pues los métodos sensibles métodos sensibles de amplificación en ácidos nucleicos. La que sigue, por favor.
Bueno, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas que vamos a utilizar? Bueno, vamos a encontrar que tenemos de dos tipos. Podemos utilizar las pruebas que consisten en la complementariedad de anticuerpos, es decir, que aquí pues busca la especificidad que tiene un anticuerpo para poder, de un antígeno para poder detectar un anticuerpo. Es decir, que estas pruebas van a pues, identificar principalmente lo que son las proteínas o anticuerpos contra pues, que tiene este virus. Estas pruebas van a consistir en ELISA, pruebas rápidas, el Western blot y la inmunofluorescencia, que, bueno, de hecho la inmunofluorescencia se menciona que hoy en día ya casi no se utiliza. Y por otro lado, pues vamos a tener aquellas pruebas de complementariedad de ácidos nucleicos, es decir, aquí estamos hablando principalmente de lo que es la reacción en cadena de polimerasa. Y pues aquí más que nada se busca conocer cuál es la estructura del virus, específicamente del ARN viral. La que sigue, por favor. Bueno, ¿a quién se les van a realizar estas pruebas? Pues como ya vimos en factores de riesgo, pues principalmente se les van a aplicar estas pruebas a todos los adolescentes y adultos con riesgo de infección por VIH, es decir, aquellas personas que tienen orientación homo y bisexual, trabajadoras del sexo, personas promiscuas, drogadictos por vía parenteral, parejas sexuales que tengan, parejas sexuales de pacientes que son VIH positivos, y también pues se deben de hacerse estas pruebas en mujeres embarazadas. Aquí los pacientes que sean de alto riesgo deben ser cribados al menos una vez al año. Y además se hace la recomendación de que los profesionales sanitarios también deben hacerse un test de forma pues rutinaria. Entonces, para el cribado o el tamizaje vamos a utilizar lo que son las pruebas de ELISA de alta sensibilidad. Recordemos que, bueno, estas pruebas siempre se deben de solicitar el consentimiento. Y pues una vez que tengamos un resultado positivo hacia lo que es la prueba de ELISA, vamos a rectificar o vamos a comprobar estas, vamos a comprobar si es realmente positivo utilizando un test de confirmación que sería, por ejemplo, el Western blot. La que sigue, por favor. Bueno, entonces empezando con la primera prueba que va a ser el ELISA, que es corto para Enzyme Linked Immunosorbent Assay, vamos a encontrar que esta es una prueba que utilizamos para poder detectar tanto antígenos como anticuerpos. Como podrán ver en esta tabla, con el paso del tiempo se han ido creando distintas generaciones, por así decirlo, de este procedimiento, pues para poder mejorar el diagnóstico y realizar también ayudar a que se realice un diagnóstico más temprano. Los más actuales en uso para el diagnóstico de VIH es de tercera y cuarta generación, y estas pues como pueden ver, cada generación de ELISA pues varían tanto en el antígeno que usan como la captación, la capacidad de detección, es decir, para ver que la que sigue, por favor. Rápidamente, como los ELISAs de primera y segunda generación, pues vamos a utilizar un ELISA indirecto, que más o menos sirve como, en un contenedor, pues vamos a tener pues a los antígenos pertenecientes del virus de VIH y van a estar incubados. Entonces lo que se va a hacer es que, se va a lavar y se va a quitar el exceso y posteriormente pues se coloca la muestra de un paciente. Obviamente, si este paciente ha estado infectado con el virus de inmunodeficiencia humana y este mismo paciente pues ya ha desarrollado un sistema inmune humoral, pues va a tener anticuerpos contra los antígenos presentes del virus. Entonces habrá una complementariedad de antígeno-anticuerpo. Entonces esto lo vamos a denominar como anticuerpos primarios, es decir, que los anticuerpos del suero del paciente pues se van a unir a los antígenos del virus que ya teníamos previamente. Entonces, una vez que se unen, pues lo lavamos nuevamente para quitar el exceso de muestra y ahora nosotros colocamos lo que sería un anticuerpo secundario o anticuerpo conjugado porque están unidos a una enzima. Se vuelve a lavar la muestra para quitar el exceso de anticuerpos conjugados y por último lo que se va a hacer es que se va a añadir un sustrato que se supone que va a reaccionar con la enzima presente en el anticuerpo conjugado y pues
nos va a dar un producto que nos indica que estará positivo o negativo a través de la coloración que nos vaya a, pues, a proporcionar. Entonces, en esto consistiría pues las ELISAs de primera y segunda generación. La que sigue, por favor. Para el ELISA de tercera generación se va a utilizar una ELISA de tipo sándwich, de tipo indirecto. Aquí pues lo importante de destacar es que la ELISA de tercera generación podemos buscar tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Entonces vamos a tener igual un anticuerpo de captura y luego lo vamos a añadir una proteína que va a ser un antígeno perteneciente al VIH. Le añadimos la muestra al paciente y lo mismo, ¿no? Que ha estado pues infectado y que ya haya tenido una respuesta humoral y pues tiene anticuerpos. Y este anticuerpo pues se une igual al antígeno. Posteriormente se agrega el anticuerpo conjugado, es decir, que el que tiene la enzima. Y posteriormente pues se añade otra vez el sustrato. Y si reacciona igualmente si reacciona y nos da como una coloración, pues nos indicaría que estaría pues positivo. Y para el ELISA de cuarta generación se puede utilizar tanto una ELISA en directo como una ELISA también utilizando el método de sándwich directo. Aquí se usa, también se utiliza para encontrar anticuerpos de tipo IMG o IgM. Y pues es básicamente pues lo mismo. La que sigue, por favor. En el ELISA de tipo pues de cuarta generación es importante mencionar que también se puede detectar lo que es el antígeno P24, o sea, no nada más vamos a poder identificar los antígenos IgG e IgM, sino también el antígeno P24. Entonces es básicamente lo mismo, como lo he explicado, y pues esta es una imagen que más o menos lo representa un poquito más detalladamente. Y en la imagen de la derecha, pues una vez que se muestra pues la coloración, entonces podemos indicar que ha sido pues positiva. La que sigue, por favor. Bueno, posteriormente vamos a tener lo que son las pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas van a ser inmunoensayos que emplean tecnologías de flujo lateral, inmunoconcentración y aglutinación de partículas. Es decir, que estas pruebas rápidas pues también van a detectar antígenos y anticuerpos como los ELISA de tercera y cuarta generación. El beneficio que tienen estos tipos de pruebas es que van a proporcionar resultados muy rápidos que pueden ir de 20 a 30 minutos y pues además de que se pueden utilizar muestras de sangre o de saliva. Como verán, pues tenemos pruebas rápidas que pueden identificar tanto anticuerpos como antígenos y anticuerpos. Y ambas pues tienen una sensibilidad comparable con ELISA, pero van a tener una especificidad aún menor. La que sigue, por favor. Entonces, una vez que nosotros empleamos los métodos de ELISA y de pruebas rápidas, nosotros no podemos confirmar el diagnóstico de VIH, dado que estas pruebas no son 100% específicas y solamente tienen uso pues, de tamizaje. Entonces, como estas pruebas tienen una especificidad del 98 al 99.5%, o sea, el promedio va a ser de 2 a 0.5 de personas que van a ser sanas, serán identificadas como enfermas. Entonces, con estas pruebas, entonces podemos decir que estas pruebas pueden llegar a dar pues falsos positivos. Entonces, aquí es donde entran las otras pruebas de complementariedad de antígeno-anticuerpos para poder darnos un diagnóstico más certero. La que sigue, por favor. Muy bien, aquí es donde entra nuestra prueba que es el Western Blot. El Western Blot va a ser considerado nuestro estándar de oro para poder dar un diagnóstico. Y bueno, en este caso, pues como se muestra en la imagen, vamos a tener en ese tubo pues un como mix de proteínas o de antígenos pertenecientes al VIH, con los cuales pues vamos a realizar una especie de corrida electroforética en un gel, en un gel que es de policrilamida. Una vez de que ocurre pues esta corrida, vamos a ver que se van a separar las proteínas de estos antígenos
según el peso molecular. Entonces, siendo los que, bueno, como se muestra en la imagen, los que tienen el mayor peso molecular, pues van a migrar más lento, o sea, se van a quedar en la parte pues más de arriba, y los que tienen menor peso molecular pues van a migrar más rápido, y esas van a quedar pues en la parte más abajo, como se muestra en la foto. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Ok. Entonces, una vez que ya tenemos separadas pues estas proteínas, lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestro gel de policrilamida, y bueno, que ya hemos separado, y lo vamos a pasar, pues se menciona, a una membrana de nitrocelulosa, y luego se van a añadir lo que son nuestros anticuerpos primarios, o sea, los que están en el suelo de la persona infectada, que se muestra en la imagen, bueno, en ese cuadrito como rojito. Ahí se agregan pues sí, ahí se agregan los anticuerpos primarios, y posteriormente se añaden anticuerpos secundarios o conjugados para que estos se unan pues a los anticuerpos primarios, y pues como ya sabemos, ¿no? Si son conjugados pues tienen una enzima, y posteriormente se agrega un sustrato para que se una a esa enzima y nos pueda dar una coloración. Bueno, esta membrana, o bueno, pues sí, esto lo que vamos a hacer es lo vamos a pasar a una película fotográfica donde lo vamos a poder pues leer. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Entonces, pues así quedaría al final, que bueno, es como ya les venía explicando, pues ya al final se tiñe y nosotros pues podemos ver efectivamente si da positiva la prueba o no. La que sigue, por favor. Muy bien. Y bueno, por último tenemos lo que es la inmunofluorescencia indirecta, que bueno, como les mencioné, pues esta prueba pues se ha ido como que dejando de usar por distintas razones, pero pues la menciono así rápida. Vamos a tener pues una célula que va a contener los antígenos pertenecientes al VIH, y se va a colocar nuevamente el suero de la persona infectada, y vamos a añadirle después un anticuerpo conjugado, solamente que este pues ya no va a tener una enzima, sino va a tener un fluorocromo, y este fluorocromo pues al ser excitado por una fuente de luz, lo que va a hacer es que va a emitir pues una especie de color o una longitud de onda, y pues será captada por el observador. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Entonces esto más o menos sería lo que se observaría con la inmunofluorescencia indirecta. La que sigue, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok, de acuerdo. Entonces, el Western blot y la inmunofluorescencia indirecta, estas pruebas van a identificar exclusivamente IgG. Entonces, tenemos aquí aquí se dice que se tiene que esperar aproximadamente de 3 a 4 semanas después de haber realizado un ELISA para poder obtener pues una prueba positiva, porque aquí estamos hablando pues de tener aquí estamos hablando de un cambio de isotipo, porque pues pasaría de IgM a IgG. Entonces pues sí, se tiene que esperar, y una vez empleadas estas pruebas, aquí ya podemos dar un diagnóstico certero porque estas pruebas pues ya tienen una especificidad pues muchísimo mayor, ya del 99%, y estas se utilizan pues para confirmar el diagnóstico. Aquí sigue, por favor. Y bueno, en otros estudios que también es importante tomar en cuenta, también es importante el conteo de las células T, CD4, ya que estos van a reflejar cuál es el riesgo real de poder adquirir alguna infección oportunista. Entonces, después de la seroconversión, los CD4 pues se van a reducir de forma pues muy significativa, y esto pues va a ser a lo largo de toda la fase tanto asintomática como intermedia. Se menciona que el diagnóstico de SIDA se va a establecer cuando una persona con VIH tiene un recuento de linfocitos de CD4 menor a 200 células por picolitro. Y por otro lado, pues también podemos realizar la determinación de la carga viral,
que sirve como medida de la tasa de replicación del virus. Entonces, aquí la progresión del SIDA pues también está íntimamente relacionada con la carga viral. Aquí los pacientes que tengan una carga viral superior a 30,000 pues van a tener 20 veces más el riesgo de morir de SIDA que aquellos que tienen pues, una carga indetectable. Se menciona que con el uso de nuestros tratamientos antirretrovirales, perdón, la carga viral pues se va a reducir hasta hacerse pues indetectable, que más adelante se les comentaré el tratamiento. Y además, en los pacientes con VIH también se les solicita precozmente tests de diferentes enfermedades que con frecuencia pues pueden acompañarse con VIH, que serían los que les he listado ahí, como tuberculosis, citomegalovirus, LUES, test de amplificación de ácidos nucleicos de gonococo o de clamidia, y pues hacer también una serología de hepatitis A, B y C. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para terminar, lo último que queda es el tratamiento. Vamos a tener que el tratamiento de la infección por VIH va a abarcar la administración de 3 clases de fármacos antivíricos usados en combinación. Entonces aquí existen, básicamente el objetivo del tratamiento va a ser impedir la multiplicación más del virus y además pues evitar que se disminuyan los linfocitos CD4. Vamos a tener, como mencioné, 3 tipos de fármacos. Los primeros fármacos que se utilizan son los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos o nucleótidos, que estos cuando se utilizan pues van a reducir significativamente las concentraciones plasmáticas de ARN de VIH, y esto puede ser por varios meses o años, pero pues como se sabe pues no lo va a detener por completo, o sea, no va a detener la progresión de la enfermedad, y pues pueden ser por diferentes razones, ¿no? Pues quizá por una mutación o que el paciente pues no llevó bien su tratamiento. El siguiente grupo de fármacos va a ser los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de nucleósidos. Estos, los cuales pues se unen, los pacientes se van a unir a la enzima de la transcriptasa inversa y van a inhibir su función. Y vamos a tener a los inhibidores de la proteasa vírica, que esto lo que van a hacer es que van a bloquear el procesamiento de que pasen de proteínas precursoras a proteínas maduras para formar la cápside vírica o la del núcleo. Se había mencionado antes que cuando se utilizaban estos inhibidores de proteasa vírica, solamente, o sea, como solos, pues surgían rápidamente lo que eran virus mutados o que eran resistentes a los efectos pues, de los mismos inhibidores de proteasa. Entonces, actualmente, como mencioné, pues se deben de utilizar tanto los inhibidores, los 3 inhibidores pues juntos ahora sí que en un tratamiento triple que se denomina HAART, que es abreviado para Highly Active Antiretroviral Therapy, que significa tratamiento antirretrovírica muy activo. Y además, ahora también, hoy en día, se utilizan también inhibidores de la integrasa como parte del tratamiento antivírico. Entonces, es muy importante siempre que este tratamiento debe proponerse a todas las personas que ya tienen el diagnóstico con VIH. Y es importante que el paciente pues tenga el pleno convencimiento y la importancia de tomarlo correctamente, pues porque en la actualidad pues sigue siendo un tratamiento indefinido. Entonces, si existe un cumplimiento irregular, pues va a favorecer la progresión de la infección o la disminución de los linfocitos CD4, o pueden aumentar pues el riesgo de que el virus se haga resistente a fármacos, y pues si sucede esto, pues van a disminuir las opciones de poder encontrar tratamientos eficaces. Y pues en esta tabla les muestro los diferentes tipos de fármacos que se emplean de acuerdo a su grupo. Tenemos a los más comunes, que es la emtricitabina, tenemos al tenofovir, tenemos al disoproxil, y
La que sigue, por favor. Estas son unas tablas que rescaté de la guía de práctica clínica que menciona cuál es la dosis indicada para cada medicamento y cuáles son los efectos adversos que tienen y qué contraindicaciones van a tener. Se menciona que, bueno, estos tratamientos, pues, o sea, finalmente, si tienen pues alguna dificultad, pues porque o tienen el costo muy elevado o sus esquemas de administración pues pueden llegar a ser complicados o como pueden ver en estas tablas, pues los efectos adversos pues pueden ser muy significativos. Entonces, pues esa es como la contraparte, ¿no? De estos medicamentos que se utilizan. La que sigue, por favor. Bueno, aquí existen otros medicamentos que son los más comunes que se utilizan. La que sigue, por favor. Las pueden revisar después con calma. La que sigue, Pati. Y bueno, por último, también vamos a tener combinaciones en formas de comprimidos únicos que, bueno, también se utilizan pues para poder mejorar la adherencia del tratamiento. O sea, yo ya no como que tomarte 20 pastillas al día, sino ya nada más puedes tomar como que una que tenga todos estos compuestos, pues es más, pues puede ser también sirve como una opción para aquellos pacientes que lo requieran. Y bueno, aquí están en esta tabla las siguientes combinaciones más utilizadas en formas de comprimidos únicos. Y la que sigue, por favor. Y bueno, esta sería nuestra exposición. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas para sus compañeros? Bueno, entonces es un tema que, bueno, ya sus compañeros les resumieron bastante bien, pero la verdad es que estaría bien que, pues desafortunadamente ahorita la pandemia no les dejó rotar, pero por ejemplo en medicina interna es un diagnóstico de exclusión bastante frecuente. Vienen por protocolos a veces de otro tipo de situaciones como diarreas o fiebres de origen desconocido, enfermedades definitorias de VIH, pero a veces son casos más complejos que eso. Sí, tan solo les voy a comentar rápidamente el caso que tuve hoy y que esta es una situación como diagnóstico diferencial. Llega una paciente que la vieron en otro hospital por hemorragia transvaginal, o sea, fíjense, nada que ver, y resulta que tiene lesión renal aguda y tiene el antecedente de BPH, 55 años. Y como tiene afectación renal, bueno, dicen, ¿por qué? Le hacen un ultrasonido y sale con ectasia. Sí, entonces ahora hay que ver si la ectasia está condicionada por una afectación, ya sea por miomas de grandes elementos o por un CACU. Entonces ya cuando uno ve sus laboratorios y ve que tiene elevación de los azoados, nos damos cuenta que también tiene linfopenia de 450. Entonces ahí dice uno, bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, pues resulta que tiene un proceso, ¿verdad? Que posiblemente sea un CACU, ¿verdad? Que tenemos linfopenia, que ya son 450, entonces ya vamos a empezar a pensar en que tiene una situación de este tipo y que sus linfocitos CD4 ¿en cuánto andarían? Menos de 50. Ajá, 90 más o menos, o sea, cerca del... Los CD4, para darnos una idea así medio gruesa, son como el 20% de los linfocitos totales. Estarían en 90, entonces por esa situación tendríamos que pensarla, aunque no fue una paciente que de ingreso pues llegara con una diarrea importante por isosporiasis, que llegara con meningitis, como ya dijeron sus compañeros, que llegara con una neumonía por neumocitis Hirobeshi, o que tengamos candidiasis oral. El motivo de la sospecha en esta paciente es precisamente esa situación de que pues tenga ya un CACU y que tenga una linfopenia asociada. Aunque los distractores pues son el proceso de la hemorragia y el proceso de que pues está desencadenando un proceso obstructivo que genera una insuficiencia renal aguda. Entonces, se fijan, por ejemplo, en este tipo de casos, lo complejo es llegar a esos procesos
que pueden condicionar que se nos vaya, ¿no? Un posible diagnóstico en ese sentido. Entonces, sus compañeros hablaron de que a veces, pues, pudiera llegarnos, por ejemplo, como médico general, un síndrome mononucleósico y a veces no se nos va a ocurrir de inicio que pudiera ser VIH, ¿no? Y en ese momento todos los pacientes que tuvieran faringitis o, por ejemplo, ahorita síntomas respiratorios como Omicron y tienen dolor y que tienen dolor faríngeo importante, ronquera, eritema, pues no podemos ir pidiéndoles. Tendríamos que pedirles estudios complementarios y si efectivamente tienen el antecedente. Si tenemos una linfopenia aguda, pues ahí tendríamos que hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, en este caso, como pudieron ver, pues es un diagnóstico que, pues, cuesta trabajo la sospecha. Hay veces que con la enfermedad definitoria es fácil, pero hay veces que no lo es tanto, o que trae agravantes, ¿no? Por ejemplo, diabetes, que como también sus compañeros les dijeron, cuando están descompensados, pues es una de las principales causas que tenemos, por ejemplo, en los servicios de medicina interna, para que los pacientes progresen a sepsis o algunas otras situaciones relacionadas, ¿no? Por ejemplo, aquí enfermedad renal crónica también puede condicionar inmunodeficiencia secundaria, ¿verdad? Y malnutrición, por ejemplo, que también a veces son las tres en un solo paciente, ¿no? Insuficiencia renal, malnutrición, diabetes. Entonces, bueno, ¿qué está condicionando la inmunodeficiencia? Pues tiene tres formas por las cuales ese paciente está llegando a un problema y entonces cuando llega al hospital, infecciones nosocomiales y problemas para que el paciente salga adelante, ¿no? Entonces es un tema yo creo que muy relevante para nosotros como internistas por la situación de la alta prevalencia, ¿no? En este caso, si sus compañeros les pedí que lo abordaran con el tema de VIH, porque pues obviamente es un tema que al final del día está muy patente, pero no hay que dejar de lado pues la sospecha cuando el paciente tiene otras comorbilidades, ¿no? Si diarreas crónicas, si malnutrición crónica, si enfermedades crónico-degenerativas, si problema canceroso, que también pudieran estar condicionando este tipo de inmunodeficiencias secundarias, como ven. Muy interesante el tema y la verdad muy bien explicado, sobre todo la fisiopatología. De los tratamientos, ahorita pues obviamente la mayor parte de las veces esperan a que los pacientes efectivamente pues ya tengan enfermedades definitorias y para ello ya no lo planteamos aquí, pero hay una clasificación, ¿no? Que tiene que ver con el número de linfocitos CD4 y la situación clínica del paciente. Y entonces ahí se determina obviamente la carga viral, ¿verdad? O sea, primero obviamente el ELISA, luego el Western blot, como bien explicaron sus compañeros, y obviamente si sale positivo, se tiene que hacer una carga viral y obviamente ver qué manejo se le va a dar de inicio al paciente. Y como sus compañeras dijeron, pues al final del día, pues por lo menos empezaron una terapia triple y obviamente con una buena asesoría en cuanto a la situación de cómo tiene que ver el manejo con las parejas sexuales, por ejemplo, cómo tienen que ser protegidas y cómo tienen que estar, digamos, vigilancia de los efectos adversos que desafortunadamente pues son frecuentes, ¿no? Entonces es un tema muy, muy relevante para nosotros, o sea, tanto para médico general como para nosotros como ya especialistas en este tipo de cuestiones. No sé si tengan dudas o preguntas de este tema que quieran que abordemos. ¿Qué es más frecuente? ¿Que un paciente diga que tiene antecedente de infección VIH o que no lo diga? En nuestra población la mayor parte de la gente no lo acepta. Por ejemplo, con esta paciente que hoy vi, que les comenté ahorita el caso así de manera sencilla, esta paciente no tiene idea de todo este tiempo que a lo mejor ya vino incubando este proceso, ¿no? Y es difícil a veces preguntarle. Entonces, como en algunos casos la gente todavía sigue manejando muchos tabús, a veces tenemos que abordarlo de otra forma y decirles, ¿sabe qué? Resulta que salió con los linfocitos, por ejemplo, muy bajos y en todos los hospitales pues tenemos que hacer estudios de escrutinio, sobre todo porque además, pues usted que tiene una primera infección de transmisión sexual, que es el VPH, ¿no? ¿Nos permitiría que le hiciéramos la prueba? Entonces abordarlo un poquito de esa forma, porque si le decimos, a ver, y a veces pues podemos obviamente tratar de dar un poquito un preámbulo para tratar de interrogar un poquito si la historia clínica no estuvo muy bien nutrida de inicio o el paciente no se sintió con la confianza, pues buscarle la otra manera. Oiga, ¿usted cree que podría ser que en algún punto alguna de sus parejas o su esposo o X o Y por ahí pudiera suceder? Entonces tenemos que abordarlo de esa forma porque es un tema delicado
pero les voy a decir que en mi experiencia hasta el 90% mienten en ese sentido, ¿no? O no lo aceptan de inicio o dicen, pues pudiera ser, pero la verdad no estoy seguro, ¿no? Ya hasta que uno realmente va planteando la posibilidad para dar una terapéutica antirretroviral. Entonces sí, mucha gente no dice, lo vamos investigando de manera secundaria. Sobre todo como en estos casos, ¿no? En este caso también esta paciente, bueno, fue un distractor, tiene tos pero no tiene infiltrado. A nivel respiratorio tiene una prueba negativa de antígeno para COVID, porque también el COVID pudiera darnos linfopenia importante, pero no tiene DHL elevada y no tiene disminución del hierro, no tuvo otros síntomas respiratorios, entonces ahí como que tenemos distractores para este caso que les comentaba, pero sí es nuestra obligación en este caso, pues el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? O sea, tratar de llegar a ese diagnóstico porque al final del día puede ser algo que entorpezca su progresión y además porque tiene implicaciones ahorita que está generando ella un problema renal agudo, tiene implicaciones si tuviéramos que iniciarlo, ¿no? ¿En qué momento vamos a iniciar el manejo? Entonces, sí, la experiencia aquí es que los pacientes realmente no lo aceptan de inicio ni dicen, oiga, creo que pudiera, o tengo este antecedente, o sabe que solamente a veces hay que estar escarbando un poquito en los antecedentes o preguntarles así de manera muy dirigida, oiga, ¿usted tuvo fiebre o tal? ¿O le han salido bolitas en el cuello, en las ingles? ¿Cree que, o alguien más que usted conozca? Y entonces empieza uno a indagar por ahí y entonces van saliendo las situaciones que nos inclinan o nos van haciendo que sospechemos más. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si quieren, van a hacer Kahoot. Sí, doctora. Ok, entonces ya para pasar a la actividad. Muy bien. Bueno, ya nada más para acabar, igual que ayer le hicieron mis compañeros, les pusimos 9 preguntas relacionadas al tema, que creo que sí están fáciles, porque no se preocupen, y les pusimos 3 preguntas de cultura general. Es una de anime, una de una película y otro de, pues en general, para que vean. Veo una cerveza, te antoja. Ya voy a empezar el juego. Sí, adelante. A ver, la primera pregunta, ¿son causas de inmunodeficiencia secundaria excepto? Esa está fácil, solo una la vimos ayer. Y sí, era esa. Inmunodeficiencia variable común. Y el primer lugar hasta ahorita es Génesis y después Fisher. Subtipo de VIH más prevalente a nivel mundial. Ahí hay como 2 que no sé si existen, la verdad, y uno que sí es. Ajá, exacto, ese. El VIH-2 les había dicho que es más frecuente en África.
Y ahorita Pame está en primer lugar y Fisher sigue en el segundo lugar. Y abajo Génesis. Principales genes del VIH, que son 3. Creo que salió mal, pero sí era ese. ¿Cuál es el tropismo del VIH? O sea, ¿qué células tiene más afinidad? Eritrocitos, adipocitos. Ajá. Y ya subió Génesis otra vez. Es una forma de transmisión del VIH que les mencionó mi compañera Fátima. Y Pame volvió a subir y Génesis ya bajó otra vez. ¿Cuál de los siguientes síntomas nos hace sospechar de la infección primaria por VIH? Primaria. Exacto, eso lo repitió mucho mi compañera Fátima, que es la ulceración mucocutánea. Y ahora Eli está en el primer lugar. ¿Y ahora verdadero o falso? El periodo de eclipse es el periodo de infección en donde existe RNA viral en sangre. Verdadero. Y pues ya vamos casi con la última pregunta acerca de los medicamentos. Son ejemplos de medicamentos antirretrovirales que inhiben la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. Y ya solamente nos falta una pregunta relacionada con el tema y después van las de regalo. Y ya volvió a subir Génesis y Fisher y Marco. Y ya va la última. Método de diagnóstico que se utiliza para el cribado de los pacientes. Que es ELISA. Y ya van ahorita las de regalo. Y sigue Génesis y Fisher y Marco. Y Pame en los primeros lugares. ¿Cómo se llama el grupo musical que forma Donna con sus amigas? Esta es de una película. Y vamos con la siguiente de regalo. Y ya subió Fisher. Igual esta vale el doble. Este es de anime. Nombre de los titanes que rompen la muralla María en el primer capítulo de Attack on Titan o de Shingeki no Kyojin. Y si no la han visto está muy buena, se lo recomiendo. Exacto, fue el acorazado y el colosal. Todos los demás salen en los siguientes capítulos. Y ya solamente falta una pregunta y Fisher sigue en el primer lugar. Y ya está subiendo Rebeca y Andrea. ¿A qué fenómeno se le alude el término nova? Nacimiento de una estrella, la muerte de una estrella, a los agujeros negros. Ajá, la muerte de una estrella. Y pues vamos a ver cómo quedaron. En el tercer lugar, Génesis, que iba en el primer lugar. Después Rebeca, que subió al último. Y en el primer lugar es Fisher. Es hermoso.
¿Qué me gané? ¿Qué me gané? El cariño del grupo. Ah, no, pues entonces, bueno, se agradece. Voy. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda o pregunta que tengan del tema? Bueno, acuérdense que para temas de examen, por ejemplo, pudiera venir esta clasificación que les decía, para saber en qué estadio está el paciente, o algún proceso de enfermedades definitorias de SIDA que ya lo pusieron sus compañeras por ahí, lo de la vía de transmisión, también, por ejemplo, los efectos colaterales más frecuentes de cada uno de los grupos de fármacos, ajá, o algún caso donde, obviamente, como les comentaba, este caso que les dije, con distractores, ¿no? Entonces, ¿qué pensarían? ¿Cómo sería el proceso diagnóstico? ¿De acuerdo? Bueno, para fines de examen, eso es, yo creo lo más probable que pudiera venir en relación a eso, si vienen temas de en el parcial, ¿no? La verdad es que no lo he visto, entonces no sabría decirles, pero bueno, podrían estudiar el enfoque. Se me hace también posible que pudieran venir, por ejemplo, de la proteína que les hablaron sus compañeros, cuáles son las glicoproteínas, ¿verdad? O algo de los genes que también sus compañeros mencionaron por ahí, cuáles son los 3 más importantes, ¿no? En este sentido, para que cuando lo repasen, pues obviamente vaya enfocado su estudio, ¿de acuerdo? Sí, Sí, doctora, doctora. gracias. De acuerdo, doctora, gracias. Sí, doctora. Pues eso sería todo por el momento. A ver si mañana pudieran ser un poco más temprano la clase, a las 4:30 o 5 de la tarde, no sé si la mayoría puedan. Sí, doctora. Sí. Bueno, porque la verdad voy a salir, pero para poderlo ver y no posponer la clase, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces nos vemos por aquí en el mismo canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, doctora.